Bienvenidos a la tercera parte de esta breve clase asincrónica sobre Estados Unidos en la entreguerra. Un poco me quería iniciarla contando que no era todo oro lo que relucía en los Estados Unidos de los años locos. Ya dijimos, incluso acuérdense, que hay ahí un punto todavía a atender de lo que significaba el aislacionismo, cómo Estados Unidos se había desatendido bastante a la situación del resto del mundo, lo cual era un poco riesgoso siendo la gran potencia y la locomotora del tren, ¿no? Es difícil si una locomotora deje de tirar que todo el mundo pueda funcionar. Pero incluso el interior de la economía norteamericana, el autor nos va a marcar algo así como que era una especie de gigante, sí, claro, pero de pie de barros. Ese crecimiento, acuérdense, ese auge económico sostenido en la producción en serie de consumos durables, consumidos masivamente, va a encontrar algunos puntos a ver el límite, ¿no? Uno tiene que ver con la situación de la construcción, que no es en toda la década tan explosiva, ¿no? Hay algo ahí de lo que nosotros decimos las economías de burbuja y cómo hay sectores que van teniendo crecimientos extraordinarios que apalancan un crecimiento al principio, pero que luego, digamos, generan una corrida de los actores a buscar esa renta extraordinaria que digamos, esa expectativa, al no verse condecida luego de manera tan impresionante como al principio, puede generar tensiones, recalentamientos en ese área, ¿no? A su vez, la agricultura, esto es importante recordar que en el mundo la crisis del 21, un poco la crisis de la posguerra y algo así como la antecesora, ¿no? Como el primer sacudón que devino en la crisis del 30, había marcado hacia la baja los productos de los precios primarios, marcando una bastante mala performance de los mismos en la década del 20. Esto incluso lo sufrió Argentina. Y básicamente los que compraban los Ford, acuérdense, eran entre tantos otros los granjeros. Ese gigantesco mercado de consumo que era el agro, que era sobre todo el medio oeste, al resentirse en su posibilidad, digamos, de seguir ganando con los precios del agro, va a tener otra dificultad. Y después, por supuesto, toda una serie de... el tercer punto, digamos, de estas debilidades, incluso en el momento del auge, encontramos eh, a ciertas ciertos sectores que van a irse quedando afuera, a actores sociales que no habían entrado en ese ciclo de auge y de consumo, ¿no? Pensemos en sectores populares urbanos, empobrecidos, las poblaciones afro, muchas veces perseguidas por el racismo, todo eso configuraba un cóctel peligroso. Sin embargo, nada de esto estaba presente en las vísperas del año 29. Estados Unidos, apalancado en ese crecimiento que ya hemos descrito bastante, consideraba que venían años de prosperidad, al punto que Hoover, presidente que en ese momento había ingresado, da un famoso discurso previo a la crisis diciendo, bueno, nos esperan años de crecimiento. Esto también hay que marcarlo, porque el Estado, ese Estado que había jugado un rol bastante proteccionista en el inicio de la industrialización norteamericana, como vimos nosotros, en los 20 se había desatendido bastante, ¿no? Dejando al mercado que hiciera y deshaciera. Esto tiene un punto ahí muy complejo, muy delicado, que tiene que ver en la segunda parte de la década, donde decimos nosotros que las finanzas, la economía especulativa, va a, de alguna manera, despegarse de esa economía real, de ese crecimiento real, y comenzamos a ver fenómenos mucho más asociados a las expectativas de estas rentas extraordinarias, ¿no? Entonces ahí vemos el mercado accionario, que va a ser un poco el gran, si se quiere, iniciador de la crisis, y también vemos, digamos, cómo esto tenía que ver con una playa de créditos y de endeudamiento que desde los pequeños inversores hasta los grandes grupos habían todos tomado sin mayores prevenciones por parte del Estado. Y esto va a generar, digamos, una suerte de avance inercial de esa burbuja que en el momento que se pinchó, que en el momento en que se vio que la economía real no podía dar cuenta, por esto que les decía recién, ¿no? Por cierta parálisis en la construcción, el agro que no repuntaba y demás, esos valores accionarios en un momento, con una suerte de sinceramiento de esa economía, empiezan a caer, sobre todo a partir de, ¿no? El famoso eh, jueves negro, en octubre, digamos, del 29, y a partir de ahí comienza un descenso que va a tener otro pico en unos meses subsiguientes y una suerte de, bueno, de crisis generalizada que comienza, insisto, en el sector financiero, pero que tiene raíces en ese abandono del sector real y que va a volver
como una suerte de chicote hacia el sector real, construyendo verdaderamente una crisis sin precedentes tanto en el sector financiero como en el real. De hecho, Estados Unidos va a tener un descenso del stock accionario como nunca, pero también un aumento del desempleo como no vio probablemente hasta estos días. Está por verse. ¿Cuáles fueron estas, o cuáles son las explicaciones de esta crisis? Bueno, hay quienes sostienen que fue una crisis de subconsumo, pero Doodle Baines, el autor que estamos trabajando ahora, claramente refiere que fue una crisis de sobreinversión. Esto que yo decía recién, ¿no? Esta lógica, esta búsqueda de ganancias extraordinarias al no verse, digamos, satisfechas por el mercado, construyen luego esta crisis. Que fue de proporciones es muy claro, que se expandió por todo el mundo es muy claro. Veremos ahora qué políticas y qué soluciones intentar.